Bien, estimados estudiantes, soy el profesor Daniel Cipión Centurión, que estoy a cargo de la asignatura de Química para el primer año, segundo y tercer año de secundaria. Al respecto, quisiera manifestarles que deben de estar constantemente en su casa, no salgan de su casa, cuídense mucho del coronavirus 19 y también lávense bien las manos, ¿no? Siempre lavarse las manos, de estar limpio. Bien, comenzamos la clase para tercero de secundaria. Vamos a ver ahora qué cosa es materia. Tú observarás que todo lo que estás observando a tu alrededor es materia. Yo seguro tú estás observando tu silla, tu mesa, tu pupitre, tu libro, tu folder, tu computadora, tu celular, todo es materia. Entonces, ¿qué cosa es materia? Materia es todo aquello que tiene masa, tiene volumen, tiene peso, ocupa un lugar en el espacio que nos rodea y que existe independientemente de nuestros sentidos. Por lo tanto, es todo aquello que constituye el universo. Al respecto, quisiera yo manifestarle lo siguiente. Albert Einstein manifestó que la materia tiene dos formas, la forma condensada y la forma dispersada. La forma condensada es aquella que tiene dos características imprescindibles, que es la masa y volumen. Ejemplo, como ya te dije, la mesa, la silla, la tierra, la luna, Marte, el aire, la tiza, el cuaderno, el lapicero, etc. Todo eso es materia y que es forma condensada, que tú lo puedes tocar. Por eso es forma condensada. Tiene masa y tiene volumen o extensión. La otra forma es de la materia es forma dispersada. Esto es simplemente energía. Ahí tenemos las ondas de radio, las ondas de televisión, los rayos X, la luz que nos proporciona el sol, el campo magnético, el calor que nos proporciona el sol, radiación infrarrojo, etc. Entonces todo es meramente energía. Por eso se llama forma dispersada. No tiene masa y no tiene volumen. Ahora vamos a ver los estados físicos de la materia. Bien, a ti te habrán enseñado que los estados físicos de la materia son sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Ahora hay más estados de la materia que se está enseñando en las instituciones educativas. Comenzaremos entonces con el sólido. El sólido son cuerpos compactos donde la fuerza de cohesión o atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Su característica fundamental de los sólidos es que tienen forma y volumen definidos. Ejemplo, piedra, lapicero, libro, etc. Estado líquido. El estado líquido se caracteriza por tener volumen definido y tienen forma variable. ¿Por qué forma variable? Porque el líquido va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Quiere decir que si tú a un poco de agua lo viertes o lo echas en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Y si esa misma agua lo echas en una botella pequeña, el agua va a tomar la forma de la botella. Y si lo echas en una tetera chiquita, el agua va a tomar la forma de la tetera. Por eso entonces que el líquido tiene forma variable, es decir, toma la forma del recipiente que lo contiene. Y son fluidos y se expanden en forma limitada. Ahí tenemos, por ejemplo, el agua líquida. El agua líquida, el agua se podría decir que es la sustancia más abundante de la superficie de la Tierra y que prácticamente recubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. Estado gaseoso. El estado gaseoso es aquel estado donde la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de repulsión. Se caracteriza por no tener forma y volumen definido.
También son fluidos y se expanden en forma ilimitada. En cambio los gases también son fluidos, pero se expanden en forma limitada. En cambio los gases en forma ilimitada. Bien, y tienen alta compresibilidad. Ejemplo del estado gaseoso, el oxígeno molecular, el O2 es la sustancia que nosotros utilizamos para nuestra respiración. El dióxido de carbono, el CO2, también eso es un estado gaseoso emitido mayormente por los animales, ¿no? Luego tenemos el cuarto estado, es el estado plasmático. Este es el estado más abundante que existe en el universo. Este estado está constituido por las estrellas, el Sol, también está constituido por los volcanes, ¿no? En los volcanes, y también por una capa de la atmósfera, esta capa de la atmósfera que forma parte de la ionosfera. Luego vamos a pasar ahora al quinto estado de la materia, es el condensado Bose-Einstein, más conocido como Beck, a ver, PEC, más conocido como Beck, es decir, condensado Bose-Einstein, es el quinto estado de la materia, y este quinto estado de la materia está conformado por partículas llamadas bosones, donde los científicos enfriaron estas partículas a muy bajas temperaturas y obtuvieron una superpartícula que era más parecida a una onda que a un ordinario pedazo de materia. Luego tenemos el primer estado, segundo estado, tercer estado, cuarto estado, quinto estado. Tenemos el sexto estado, el condensado fermiónico. Aquí los científicos, en este caso Jean, creó esta sustancia enfriándole con el potasio 40 a muy baja temperatura, más baja temperatura que el condensado Bose-Einstein, y ahí se obtuvo el condensado fermiónico. Y este condensado fermiónico, sus partículas o sus átomos se llaman fermiones. En cambio aquí las partículas son los bosones. Luego también podemos decir que hay más estados de la materia, ¿no? Aparte de estos 6 estados que te estoy manifestando, porque en los colegios todavía se está enseñando hasta el plasmático y otros colegios enseñan hasta el condensado Bose-Einstein, pero ahora ya te estoy manifestando el condensado fermiónico. A su vez también hay otro condensado llamado estrellas de neutrones, plasma de quark-gluón, es otro estado de la materia, el superfluido es otro estado de la materia extraña o materia de quark, materia fotónica, líquido de spin cuántica, etc. Todavía hay más estados de la materia que probablemente en los próximos años van a enseñarse en los colegios y las escuelas. Por último, aquí te estoy poniendo un cuadrito, ¿no?, de los cambios de estado físico de la materia. Este cuadro probablemente te voy a repetir la próxima clase, pero no está de más que te dé una explicación muy breve. Los cambios de estado físico en la materia son de la siguiente manera. Cuando aumenta la temperatura, el sólido, por ejemplo, un pedazo de hielo, que es sólido, entonces se somete al calentamiento y eso se llama fusión y se transforma en líquido. Luego, este líquido se sigue aumentando la temperatura, ¿no? Y pasa a
gas, que se llama vaporización. Luego, todo esto de aquí hacia la derecha es cuando hay aumento de temperatura. Luego aquí quiero que veas, hay un sólido que por sublimación pasa directamente, ya no pasa al líquido, sino de sólido pasa directamente al gas. ¿Eh? Ahí tenemos al yodo, lo calentamos el yodo y pasa directamente de sólido a gas. A eso se llama sublimación. Luego tenemos por disminución de la temperatura, que es lo contrario de la parte de arriba. Por disminución de temperatura, el gas cuando disminuye su temperatura pasa al estado de líquido, que puede ser por licuación y que puede ser por condensación. Se llama por licuación es cuando es debido al aumento de la presión. Hay menos temperatura y mayor presión, entonces a eso se llama licuación. En cambio, cuando hay solamente disminución de temperatura sin la presión, entonces a eso se llama condensación, que el gas del estado gaseoso pasa al estado líquido. Y luego del estado líquido pasa al estado sólido. ¿Por qué? Porque hay disminución de temperatura del estado líquido al sólido, a eso se llama solidificación. Y por último, también hay otra sustancia que de gas, por total disminución de la temperatura, pasa directamente de gas a sólido. Por ejemplo, te podría decir las nubes. Las nubes están formadas por gases, en este caso agua al estado gaseoso. Si estas nubes llega a un lugar donde hay baja temperatura, entonces el gas se transforma en sólido. Ahí tenemos los granizos, que caen como pedazos de piedra. Ya no cae lluvia, la lluvia cae en condensación. Cuando cae la lluvia del gas al líquido, eso se llama condensación. Pero cuando el gas pasa directamente a sólido, a eso se llama sublimación regresiva. Ahí, te repito, tenemos a los granizos que caen de las nubes. Luego, aquí te estoy demostrando una ficha que tiene que poner tu apellido sin nombre, llenarlo. Y aquello, por ejemplo, aquí dice, es aquello que tiene masa, volumen y peso, ocupa un lugar en el espacio que nos rodea y existe independiente de nuestro sentido. Nos estamos refiriendo al concepto de... Acá, entonces, este es materia, ¿no? Materia, ¿no? ¿Eh? Materia, ¿ves? Entonces, bien, entonces tú así vas poniendo en las líneas punteadas palabras y en las letras vas a poner, por ejemplo, aquí. A ver. Acá. Por ejemplo, es un cuerpo. El cuerpo es lápiz, el cuerpo es ladrillo, el cuerpo es roca, el cuerpo es tiza. Por lo tanto es todos. Entonces aquí ponen la X, ¿no? Bien. Bueno, esa es la forma que tú vas a ir resolviendo esta ficha. Bien, y por último, no te olvides, no salgas de casa, cuídense mucho, debe haber higiene, lavarse bien las manos a cada momento, lavarse bien las manos. Bien, nos vemos entonces hasta la próxima clase virtual. Hasta luego.